Bienvenidos a la primera charla y ya los voy a dejar entonces con la doctora Diana Catalina Aramillo, que es la que nos va a dar la charla el día de hoy sobre ciclo ovárico. Hola, buenas tardes a todos. Yo no puedo... ya me permitieron. Ay, para todos voy a prender mi cámara, que yo soy muy gestual, entonces me gusta así. Y voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo todos la pantalla? Sí, doctora. Súper. Bueno, chicos, entonces me invitaron a darles esta primera charla a propósito del grupo de interés en ginecología de obstetricia. A mí me pareció pues muy interesante, aparte que es un tema que me apasiona un montón, que es como mi estándar de vida, a ayudarles a entender lo que yo me demoré un poco en entender, que no es fácil. Y porque si uno entiende esto, entiende muchas cosas de la fisiología normal, de las cosas que nos pasan a las mujeres, de los motivos de consulta, de los síntomas y de las patologías que se dan con las mujeres y su ciclo hormonal y menstrual. Entonces, básicamente, esta es la clave para entender el resto de muchos de los trastornos de la ginecología. Y a mí me gusta decirles desde el principio esto, y es que el ciclo ovárico no es fácil de entender, tiene uno que estudiar bastante, pero la idea es que yo ya estudié bastante, entonces es darles a ustedes los puntos claves de ese ciclo ovárico que tienen que entender para que sea fácil para ustedes. Y hasta para entendernos a nosotros mismos, porque muchas de nosotras tenemos unos síntomas y alcanzamos unas emociones durante nuestro ciclo menstrual que no lo asimilamos como que son producidos por estas hormonas, y ya vamos a entender por qué esto tiene que ver con esos cambios a nivel físico y a nivel emocional que pueden determinar nuestro comportamiento en algunos casos. Y también, pues los chicos que no se van a entender ellos mismos, van a entender por qué sus chicas, si tienen novia en este caso, porque algunas veces los amamos y porque algunas veces los queremos matar sin que haya pasado nada, y es por esto, por todos estos procesos que vamos a entender y a vivir a continuación. Entonces, básicamente, los propósitos del ciclo ovárico son solo dos. El primero es una función de reproductiva, es decir, producir un óvulo que puede ser fertilizado con fines de fecundidad, y la segunda función es una producción hormonal. Dentro de esa maduración de ese óvulo se van a producir unas hormonas que no ayudan solamente a la función reproductiva para madurar el óvulo, que salga, estimular la producción y la maduración de un endometrio para que se pueda implantar un embrión, sino que se liberan sustancias que en muchas partes de nuestro cuerpo, y es súper importante porque las hormonas, en este caso de las mujeres, los estrógenos y los andrógenos, cumplen funciones a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel vascular, a nivel óseo, súper importante, y a nivel de las mucosas, de la distribución grasa y muscular corporal. Entonces, no solo es la función reproductiva. Entonces todo empieza, como los cuentos, había una vez un embrioncito que se estaba formando, y de la parte anterior del embrión empiezan a migrar unas celulitas hacia la parte posterior del embrioncito. Y esto, lo único importante es entender que si esas células no migran correctamente hacia la parte posterior, es decir, de la parte anterior hacia la parte posterior, y se empiezan a embeber en un tejido mesenquimal que va a formar algo que se llama estría genital, y luego la gónada primitiva o los cordones sexuales primitivos, no se producen gónadas y no se producen folículos y no se producen esteroides sexuales.
Esto es importante porque desde aquí empiezan los trastornos. Si no hay esa migración correcta, si no hay esa formación correcta de esa gónada primitiva, pues no vamos a tener el proceso normal de formación y con su posterior producción hormonal. ¿Y es porque es importante esa producción hormonal y esa migración? Porque más o menos a la semana 6 embriológica, nosotros tenemos un estado de gónadas indiferenciadas, es decir, se pueden convertir tanto para gónada masculina, testículo, como gónada femenina, ovario. Y resulta que como tenemos unos cromosomas, los cromosomas de los hombres XY y el de las mujeres XX, en el cromosoma Y existe un gen que se llama SRY. Y ese gen SRY va a ser activado por otro montón de genes y ese a su vez va a activar otro montón de genes que si está presente el cromosoma Y el gen SRY que active el SOX9, que son otros genes, se me va a diferenciar esa gónada a testículo y va a formar genitales internos masculinos y las hormonas, las células testiculares. Pero por el contrario, si no existe ese gen SRY y si además existen otros genes súper importantes como el WNT, el FOX, entonces no se va a dar esa diferenciación hacia gónada masculina, sino hacia gónada femenina, se va a empezar a liberar estrógenos y se van a formar órganos genitales internos femeninos. Miren qué tan importante es que se dé esa migración y luego esa activación de estos genes y si hay una alteración desde acá también en algunos de estos genes, puede haber una disfunción de la formación de las gónadas y la formación de los órganos genitales internos inicialmente y luego en la pubertad los externos. Hay una cosa que debemos entender y es un mito que digamos que por defecto todos vamos a ser mujeres porque resulta que estas gónadas, si no se inhiben por este gen, van a formar una gónada femenina. No es tan cierto porque así este gen no esté presente, si alguno de estos otros genes no está presente, tampoco se va a formar una gónada femenina de manera correcta. Y más o menos a la semana 16 es que se empieza, por estímulo de esas hormonas que se empiezan a liberar en el ovario del embrión, los estrógenos a formar genitales internos femeninos. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, esa gónada primitiva empieza a formar unos cordones sexuales que no es más que ese mesénquima que envuelve las celulitas iniciales, que son llamados ovocitos primarios, envueltos en una capita lineal o única de células ovoideas. Esto se da más o menos a la semana 7 de gestación en el embrioncito y este folículo lo llamamos folículo ovocito primario y este va a ser la primera celulita que se va a formar. ¿Y por qué es importante hablar de ese ovocito primario? Porque ese ovocito se empieza a dividir en un proceso de mitosis que recuerden que es formar células con la misma cantidad de cromosomas, con la misma cantidad de información genética, simplemente para que haya muchos. Y son muchos, más o menos 7 millones de ovocitos tenemos nosotros en nuestra vida fetal. Luego de que ellos empiecen a hacer mitosis, más o menos en el segundo trimestre, empieza a realizar el proceso de meiosis. Y recuerden que contrario a la meiosis va a dividir el material genético, van a ser células gametos, que son de 23 cromosomas, pero ese proceso no se va a terminar completamente, sino que se va a quedar en la fase de diplotene antes de terminarse de dividir y liberar el primer cuerpo polar. Es decir, todos nacemos con un montón de ovocitos que se duplicaron en la mitosis y esos ovocitos hicieron meiosis, pero no terminaron de dividirse. ¿Cuándo se van a empezar a dividir en esa primera meiosis? En la vida adulta, cuando vamos a empezar la pubertad y cuando empezamos a liberar óvulos, es decir, en la maduración de un folículo maduro antes de la ovulación, se termina esa división meiótica primera y se libera el primer cuerpo polar, que es como el desecho del material genético que no se va a utilizar y solo van a quedar 23 cromosomas. Y nosotros hacemos dos meiosis, porque la segunda meiosis o la segunda división se realiza antes de la unión o con la unión con el otro gameto masculino, que es el espermatozoide. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros las mujeres en este proceso de maduración folicular tenemos
un papel muy importante de la atresia o la apoptosis dentro de ese montón de folículos primarios que tenemos en la vida embrionaria, empiezan a tener un proceso de maduración y de desarrollo donde muchos de ellos van a tener proceso de atrofia. Y durante la vida adulta, durante el proceso de reclutamiento folicular en cada ciclo, hay uno que se ovula porque nuestro sistema está hecho para tener una ovulación monoovulatoria. El resto se atrofian y se mueren, no estamos guardando folículos, se atrofian y se mueren. Por eso es que decimos que nuestra producción de folículos ovulatorios, nuestra fertilidad, por así decirlo, está en devaluación como el peso colombiano. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que hicimos mitosis de 7 millones de ovocitos, pero cuando nacemos solo tenemos 2 millones, es decir, ya se han muerto 5 millones en ese proceso de atresia. Y estamos en un periodo de quiescencia hasta la pubertad, y en la pubertad ya tenemos solo 300.000 folículos aproximadamente, es decir, se murieron más o menos 2.700.000, y solo vamos a ovular durante toda nuestra vida reproductiva 500, y el resto se muere. Además de que este proceso de maduración de folículos, si lo recuerdan, el ovocito que se recubre de la primera capita, que es el folículo o el ovocito primario, hasta llegar a ovocito maduro preovulatorio y a la ovulación, hay un proceso de maduración de ese folículo que hasta cierto punto es independiente de gonadotropinas, es decir, ellos están allá madurando en grupitos o clúster de folículos que lo que van a hacer es estar ahí preparaditos para cuando empiece la pubertad y empiecen a ser llamados por las gonadotropinas cada mes en una función que se llama reclutamiento. Entonces llega la gonadotropina, recluta este grupito de folículos que ya están en hasta un porcentaje maduros, y va a ser el proceso del ciclo ovárico donde se van a madurar y uno solo se va a ovular. Entonces hay un tiempo de esa maduración de los folículos que es independiente de gonadotropinas y se da en un proceso en diferentes tiempos, y hay un proceso donde ya está activo el ciclo ovárico y se empieza a tener influjo de las gonadotropinas para hacer esa maduración y la ovulación. Y miren cómo en cada uno de estos procesos, independiente o dependiente de gonadotropinas, hay un porcentaje de esos folículos que sufre atresia, apoptosis y muerte, y por eso es que tenemos tanta devaluación de nuestra producción inicial de folículos. Entonces, para empezar y para entender qué es lo que pasa en el ciclo ovárico, vamos a entender cuáles son los actores principales de esta película. Primero que todo, y muy importante, la GnRH. La GnRH es una hormona trófica, es decir, es una hormona proteínica, no es esteroidea, no es, hidrofílica, no pasa la barrera, la membrana, la bicapa lipídica, es decir, necesita un receptor en la membrana celular donde va a actuar, que active un segundo mensajero y produzca su función. Y su función específicamente es hormona liberadora de gonadotropinas. Se secreta en el hipotálamo, en los núcleos, el arcuato y el paraventricular, viaja por un plexo especial que tiene el hipotálamo y la hipófisis en una conexión especial, y va y se libera en la hipófisis anterior, donde están las células gonadotropas, que son las responsables de producir las gonadotropinas. Es un decapéptido porque está formado solo por 10 aminoácidos, y es súper importante porque la liberación de la gonadotropina se hace en pulsos, y dependiendo de cómo se den esos pulsos, se va a liberar una hormona más que otra, o se va a activar o no el sistema, o se va a inhibir. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Las gonadotropinas que están en la hipófisis anterior, en las células gonadotropas distribuidas en diferentes punticos de la hipófisis, y lo más importante es que también son hormonas tróficas, es decir, necesitan de un receptor en la membrana y un segundo mensajero, y lo que van a hacer es estimular la producción en el tejido ovárico, en las células foliculares, de la esteroidogénesis, de la producción de esas hormonas esteroideas en dos células muy importantes, que son la granulosa y la teca, que son las que recubren esos ovocitos primarios que van madurando y lo que conforman los folículos. Súper importante el tiempo de acción. La LH tiene un tiempo de duración de 20 minutos, la FSH más o menos de 3 a 4 horas, y esto solo importa porque va a ser un poco más
difícil medir, por ejemplo, la LH y medir el efecto que tenemos en ella, pero podemos hacer mediciones de ambas gonadotropinas. De la GnRH es muy complejo, pero midiendo la LH y la FSH, de toda la LH, podemos tener una aproximación de cómo se están dando esos pulsos de gonadotropina. Otros actores importantes, las hormonas esteroideas, aquellas que se van a producir en ese folículo, los estrógenos como hormona principal en las mujeres, pero también producimos andrógenos y también producimos progesterona. Recuerden que la esteroidogénesis, donde se produce ese proceso donde se producen estas hormonas esteroideas, comienza desde la captación de colesterol y un proceso con unas hormonas específicas que van a formar una u otra de estas hormonas y de otras que también son muy importantes. Y recuerden que como son esteroideas, no necesitan receptor, no necesitan tocar la puerta de la célula, sino que entran directamente a la célula como si fueran de la casa y entran directamente al núcleo porque tienen un complejo que se une a ellas en el DNA y lo que estas buscan hacer es transcripción de RNA mensajero que salga a los ribosomas, se traslade y se forme una proteína, un receptor, se genere una acción, ¿cierto? Que es lo que queremos con estas hormonas esteroideas, no solo en el tejido uterino y ovárico, sino en el resto del cuerpo, como les comenté al principio. Y por último, y no menos importante, entonces los ovocitos. Recordemos el folículo primordial, el primer ovocito recubierto de una sola capita de celulitas. Estas capitas son llamadas teca interna y externa y tiene más o menos 3 a 6 celulitas de la granulosa, mide más o menos 50 micras. Luego vamos a formar en ese proceso de formación independiente de gonadotropinas algo que se llama folículo preantral. Ese folículo preantral, entonces, está ya más células, empieza a tener receptores de FSH, se empieza a activar la aromatasa y empieza a producir estradiol, ¿cierto? ¿Cómo hacen para nutrirse las celulitas que están aquí más internas, más cerquita al folículo, si los vasos sanguíneos vienen por aquí en la parte externa? Súper importante, las uniones GAP que hay entre esas células que hacen que así el receptor de FSH esté por aquí y active esta célula, está por comunicación directa con esas uniones GAP, le da la información a las células más internas de que empieza a producir determinada cantidad de hormona esteroidea o que active la esteroidogénesis para que se pueda dar la función en todas las células y también se puedan nutrir. Estos ovocitos van madurando, como lo vemos en esa maduración folicular, y ya el folículo antral es muchas más células de la granulosa y de la teca, una capa que se llama el cúmulos ovophorus, que va a envolver ese ovocito y lo va a proteger, y un montón de líquido que se empieza a secretar lleno de nutrientes para que también se puedan nutrir todas estas celulitas internas. Aquí ya hay mucha producción de estrógenos y muchos receptores de FSH, y ya cuando un folículo está preovulatorio, es un folículo muy grande, empieza a incluir dentro de ella lípidos para hacer la esteroidogénesis de manera más efectiva, se vuelve hiperémico porque tiene mucha vascularización, y aquí es el punto donde vamos a proseguir la primera meiosis, a producir el primer cuerpo polar, y antes de que se dé un pico de estrógenos, antes de producirse la ovulación, es que se va a generar esta liberación del óvulo antes de que se dé, pues después de que se dé este proceso de folículo ovulatorio. Dicho esto, recuerden que los sistemas hormonales en el cuerpo, que están dados casi todos por el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula endocrina, en este caso el ovario, que va a producir en últimas la hormona que queremos que cumpla una función, se va a regular de manera con retroalimentación negativa. Es decir, yo censo que la hormona esté baja y simplemente el hipotálamo lo censa, o la hipófisis, porque hay brazos cortos, largos y ultralargos, y dice, uy, esta hormona está bajita, entonces aumentemos la producción. Y por el contrario dice, bueno, esta hormona ya se está produciendo mucho, entonces paren la producción. Eso se llama retroalimentación negativa y feedback negativo. Pero resulta que nuestro eje es un poco más especial que el resto de los ejes hormonales y tenemos algo que se llama retroalimentación positiva. ¿Qué pasa? Los estrógenos a bajas dosis inhiben la FSH. Y hay otras hormonas que empiezan a actuar ahí que no son tan importantes ni tan nombradas. La inhibina va a producir inhibición de la FSH. Eso sería lo normal, es decir, lo que es retroalimentación negativa. Pero resulta que si aumentamos un poquito más los estrógenos, entonces ya no solo va a inhibir la FSH, sino que me va a inhibir la liberación
LH, ¿sí? Y si aumentamos más los estrógenos, resulta que ya no es inhibitorio, y este es el punto clave de este eje. Estrógenos a altas dosis, más o menos 200 picogramos por mililitro, por un tiempo, más o menos 48 horas, y eso solo lo puede lograr un folículo preovulatorio dominante, me va a activar un pico de LH, y es el único eje que puede hacer retroalimentación positiva. Y miren qué bonito que una misma hormona, dependiendo de la cantidad y del tiempo que está haciendo el estímulo, me genera o no inhibición, estimulación. Y eso es lo más importante para entender. Entonces, recuerden que no tenemos solo retroalimentación negativa, sino que tenemos retroalimentación positiva dada por esa hormona llamada estrógeno y por otras hormonas como por ejemplo la activina, que hace retroalimentación positiva, o las inhibinas, que hacen retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el inicio? Necesitamos una activación del eje. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida fetal ya vimos que empezamos a producir esa mitosis, maduración de los ovocitos, necesitamos estrógenos para poder hacer formación de nuestros órganos genitales internos, pero digámoslo así, que están inhibidos un poco por las hormonas maternas. Y al nacer y quitar esa inhibición que tiene dada por las hormonas maternas, puede pasar un fenómeno que se llama mini pubertad, que más o menos entre los 6 a los 12 meses las niñas experimentan, algunas, aumento del botón mamario, como si fuera un Tanner 2, o secreción como flujo vaginal o hasta sangrado, y las mamás se asustan y consultan. Y lo que hay que decirles es que esto es normal y es porque el eje está un poquito inactivo por el efecto de las gonadotropinas maternas, pero al nacer y quitar ese efecto puede generar como una activación inicial por deprivación, y luego ese eje se duerme y queda en quiescencia. No se sabe por qué queda en quiescencia, queda muerto, queda dormidito, parece ser que tiene que ver con unos genes específicos como un yin y yang, que en este momento de la infancia está sobre todo la parte negativa más activa, y no se sabe por qué tampoco en determinado momento esos genes que ya son positivos o activadores se activan. Y que empezamos a tener pulsos de GNRH que inicialmente son nocturnos, luego son diurnos y luego son diurnos y nocturnos para estimular otra vez esa captación de folículos, liberación de estrógenos, y que se empieza a dar todo el proceso de la pubertad. Y la pubertad está influenciada no solo por procesos genéticos, por la etnia, por condiciones prenatales, estado nutricional, condiciones maternas, sino por factores ambientales y epigenéticos, y esto es lo que estamos viendo cada vez, que la pubertad se está adelantando un poquito más en las chiquitas. Y si recuerdan que les dije que los actores de este cuento empezaban con la GNRH, pues aquí como dato curioso les digo que hay otras hormonas, otras neuronas más importantes que la GNRH, que son las que la regulan, que son las quispectinas, que también están en el núcleo arcuato paraventricular del hipotálamo, y que además estas están influenciadas por otras sustancias neuronales, neurohormonas, neuroendocrinología, como es el neuropéptido Y, la arginina, las neuronas GABA, las preopiomelanocortinas y el sistema KNDY, que es el de neuroquininas y endorfinas. Entonces, miren, cómo pensábamos que era ovario o gónada, hipófisis e hipotálamo, la neurona GNRH, pero cómo estas están activadas o inactivadas por muchas otras neurohormonas y sustancias que actúan a nivel cerebral. Entonces se activó este sistema y ya vamos a hablar de la edad reproductiva, específicamente del ciclo ovárico, y vamos a entender este cuadrito, que es el que nos muestran siempre y el que uno dice, Dios mío, no entendí, me tengo que aprender las rayitas, los colores, cuál es uno, cuál es otro, se lo aprende uno para el examen y se olvida un poco. Si lo entendemos, creo que no va a ser tan difícil. ¿Qué necesitamos? Un hipotálamo que libere neurohormonas y hormonas liberadoras. Una hipófisis que libere gonadotropinas. Un ovario que libere esteroides sexuales y el órgano efector, en este caso el útero, y el endometrio, que es donde vamos a ver también un efecto de estas hormonas. Entonces, ¿dónde inicia el ciclo menstrual? Con el primer día de la menstruación, ¿cierto? Vamos a omitir la menstruación para dejarla para el final y vamos a empezar luego de la menstruación con la fase folicular, que se da es en el inicio de la menstruación. ¿Qué pasa ahí? Esas hormonas que les dije desde antes, las quispectinas, activan la GNRH para que se libere en pulsos.
pero los pulsos que se liberan en esta fase, que venimos de una menstruación y donde las hormonas cayeron, y se da retroalimentación negativa porque tenemos hormonas en cero, se activa el eje como se activan todos los demás ejes, se generan pulsos de GNRH corticos y separaditos, es decir, poco frecuentes y muy chiquititos. Y esa liberación de esos pulsos de esa manera hace que en las hormonas, en la hipófisis, se liberen las dos gonadotropinas, pero más FSH que LH. Y esa liberación de gonadotropinas va al ovario, a los folículos que se reclutan en ese grupito que va a ser ese mes el especial y el que se va a formar y madurar. Y estos empiezan en las células de la granulosa y de la teca a producir hormonas sexuales. Las células de la teca tienen receptores de LH y las células de la granulosa tienen receptores de FSH. Entonces, la teca activada por la LH, capta colesterol y empieza la esteroidogénesis para producir testosterona. La teca no tiene aromatasa, entonces no puede convertir la testosterona en estrógenos, que es lo que necesitamos en últimas. Entonces, como esta es una hormona esteroidea y como les dije que pasa la membrana fácilmente, se va a las células de la granulosa y por medio de la FSH que activa la aromatasa, la testosterona se convierte en estrógeno. Entonces, la teca produce andrógenos y la granulosa produce estrógenos y también se empieza a producir la inhibina B y la activina. Entonces, esto se llama teoría de las dos células. ¿Por qué? Porque una célula produce algo, pero no es suficiente y se va por liberación paracrina, es decir, al ladito una célula de otra, esa hormona androgénica y aquí, por estimulación de la aromatasa, se convierte en estradiol, que es nuestra hormona principal. Estos folículos que ya empiezan a producir estrógenos ya son folículos antrales, se reclutan en estado preantral y empiezan a madurar hacia folículos antrales, más o menos 10 a 12 durante cada ciclo, y por eso empezamos a ver en esa etapa folicular o en la fase folicular ese desarrollo del folículo que lo veíamos inicialmente, y esos folículos empiezan todos a estar en etapa antral, pero uno de ellos va a ser el que va a ser el dominante y el que va a ser seleccionado, no se sabe por qué específicamente se selecciona uno sobre otro, pero ese es el que va a tener más receptores de FSH, va a producir más estrógeno él solo, incluso a veces es independiente de los receptores de FSH y él empieza a producir estrógeno, estrógeno, estrógeno y hace que estos sufran proceso de atresia porque no les llega tanto FSH, no les llega tanta vascularización y se empiezan a atrofiar y a morir en ese proceso que hablábamos. Y esa liberación de estrógenos inicialmente en el endometrio hace que ese endometrio que se había descamado porque habíamos acabado de menstruar empiece a proliferarse y empiece a producir más glandulitas y una capita más grande de células, con el fin de empezar a formar un endometrio y albergar un embrión. Y eso se llama fase proliferativa, que se puede ver en una ecografía. Si vemos aquí una lineecita blanca, este es el endometrio visto en ecografía, este es el útero, y si ya empezamos a avanzar en la fase folicular, miren cómo este tejido que es más blanquito, se ve un poquito más grueso porque se está cruzando precisamente por estímulo de los estrógenos. Entonces, súper fácil, primera etapa del ciclo, lista. Tenemos andrógenos que se convierten a estrógenos, tenemos activina, tenemos inhibina. Pasamos a la fase de la ovulación. Resulta que ese folículo dominante que ya está súper grande, hiperémico, que produce mucho estrógeno, casi que independientemente, ese estrógeno, si recuerdan, cuando empieza a crecer mucho y a activarse mucho, 200 picogramos en 48 horas, se vuelve un estímulo positivo, retroalimentación positiva para el hipotálamo, los ensalaquispectina, la GNRH, y entonces cambiamos los pulsos de GNRH hacia pulsos mucho más elevados y mucho más corticos. Y eso hace que se genere un mayor pico y producción de LH por encima de la FSH. Además que se liberan un montón de sustancias inflamatorias que lo que hacen es está, los picos grandes de GNRH que vamos a producir en el ovario
las hormonas esteroideas. Lo que les iba a decir antes era que esas sustancias inflamatorias hacen que se libere ese óvulo. Pero ¿qué pasa a nivel de las células de la granulosa y de la teca? Pues que estamos produciendo andrógenos, estamos produciendo muchos estrógenos porque tenemos un estímulo muy grande, pero aumentamos la producción de andrógenos porque tenemos más estímulo de la LH y empezamos a producir inhibina y activina, y recuerden que ese es el resumen, que este pico de estrógenos activa la liberación de más y más GnRH en picos altos, que me estimula mucho más este proceso. Es un estímulo excitatorio. Y empezamos a producir un poquito más de esta sustancia que se llama progesterona, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ese folículo que completó la primera división meiótica al ser expulsado, y esto se logró porque se aumentaron las citoquinas aquí dentro del folículo, siempre va a preceder un pico de LH, la liberación de ese óvulo y la ovulación. Y eso es lo que les quería hablar anteriormente. Se liberan un montón de sustancias inflamatorias, colagenasas, esa misma progesterona que se empieza a producir, la plasmina, rompe el folículo que está súper hinchado e hiperémico y se libera ese folículo dando la ovulación. Entonces, siempre va a haber un pico de estrógenos más o menos 12 a 24 horas antes del pico de LH, que se da 10 a 12 horas antes de que se libere ese ovulito. Y a nivel del endometrio, este endometrio ya va a empezar a detener la mitosis de esas células endometriales, se van a organizar un poco más las glándulas y vemos un endometrio en ecografía que es uniforme y brillante, brillante. Antes estaba produciéndose las capitas y ya está mucho más formado. Ya entendimos el proceso intermedio que es la ovulación. Ahora, la fase lútea. ¿Qué pasa en la fase lútea? Se liberó ese óvulo y quedó este tejido que era el folículo, que se conforma como el cuerpo lúteo o el cuerpo albicans, porque queda como más o menos de un color amarillo nacarado. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerdan que les había dicho que la teca tenía receptores de LH y que la granulosa tenía FSH y que ninguna de las dos compartían receptores. Pues no, en esta etapa la granulosa empieza a transcribir y a percibir en su membrana receptores de LH y empieza a hacer ella misma la esteroidogénesis de manera completa desde el inicio, captando colesterol desde los vasos que están al ladito para producir todas las hormonas, pero en especial esta, la progesterona. Y es aquí donde este proceso, donde la granulosa quiere parecerse a la teca con receptores de LH, que se da el proceso de luteinización, es decir, como formación de células, esas células de la granulosa se quieren parecer a las células de la teca y se vuelven células luteínicas, amarillitas, porque captan mucho colesterol que las hace formar todas esas hormonas que queremos traer, específicamente la progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos esta producción de mucha LH y se liberó el óvulo y quedamos con nuestro cuerpo lúteo. Entonces se producen andrógenos, se producen estrógenos, inhibina A, diferente de la fase de inhibina B, pero producimos mucha progesterona. La progesterona, por definición, es inhibitoria del eje, es decir, bloquea el eje. Por eso los anticonceptivos lo que hacen es, por medio de una progestina, bloquear la liberación de gonadotropinas porque bloquean los pulsos de LH, el pico de LH que se va a dar antes. ¿Qué pasa en esta etapa? Toda esa progesterona hace que se llenen de vasos ese tejido endometrial para aumentar ese colchoncito donde se va a implantar el embrión, y está lleno de muchos vasos, de muchas glándulas, y empiezan a tener un poquito procesos de necrosis en algunas partes, pues esperando que se dé el proceso de implantación y que la progesterona adicional del tejido trofoblástico genere formación de un tejido diferente como la placenta que pueda mantener este proceso. Y esto se llama fase secretora en el endometrio. Pero no hay implantación, no hay un embrión que se pueda implantar, entonces cae el estradiol, cae la progesterona, porque ese cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, dura más o menos 9 o 10 días, y si no hay un tejido trofoblástico que lo ayude a sostener, se produce un proceso de apoptosis, no hay más producción de estrógenos, ni de progesterona, ni de nada, y además la progesterona está bloqueando el eje, por lo tanto, caen todas las hormonas,
Y cuando caen las hormonas, ¿qué pasa en un sistema hormonal? Retroalimentación negativa, es decir, se sensa que no hay nada y se empiezan a estimular los pulsos de GnRH, que recuerden que al inicio son chiquititos y separaditos, y se vuelve a empezar el ciclo, ¿sí? O sea, un nuevo reclutamiento de folículos por parte de la FSH. Y viene la menstruación, que la menstruación pues no es más que la descamación de ese tejido que se creció para albergar un embrión para una implantación, y como no hubo quien lo sostenga porque se cayó todo, se cayó la progesterona, no hubo más progesterona, entonces se descama y es la menstruación. Pilas, la menstruación no es el óvulo que cae, como dicen las pacientes, no, es el tejido endometrial. Por eso, como les dije al principio, como nos tenemos que entender, tenemos una etapa de sangrado, esa etapa, para que se caiga ese endometrio, además tenemos que liberar sustancias inflamatorias y trombogénicas. El útero, queriendo sacar ese tejido, se contrae y produce cólicos, y tenemos toda esa inflamación ahí, por eso tenemos cólicos, fatiga, náuseas, irritabilidad. Pasa la menstruación y empezamos la producción de estrógenos, y los estrógenos son las hormonas del empoderamiento femenino, nos hace sentir fuertes, cabello brillante, piel suave, se aumenta un poco la libido, nos sentimos poderosas, empoderadas. Entonces esta es la época en que mejor estamos a nivel hormonal y a nivel anímico. Se da la liberación del óvulo, la ovulación. A veces algunas pacientes experimentan dolor o síntomas porque recuerden que se liberan también sustancias inflamatorias, y luego viene la progesterona, que es la que nos pone más raritas. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que estamos como en embarazo, nos da dolor en los senos, dolor en miembros inferiores, nos sentimos hinchadas y podemos esperar algunos síntomas distímicos como depresión, miedos irracionales, que es lo que configura el síndrome disfórico premenstrual, y tenemos un poquito más baja la energía porque eso genera esa liberación tan aumentada de progesterona. Entonces, por eso uno incluso debería hacer determinado tipo de ejercicio en determinado momento del ciclo, porque pues si bien ya dijimos que en la menstruación tienes cólicos y eso, pues deberías descansar un poco, hacer ejercicio suave como yoga, en la fase folicular a darla toda, con peso, con ejercicio fuerte, y en la fase lútea podemos hacer un poco más ejercicio restaurativo, como caminatas, yoga, natación. Hablando un poco de la bertana fértil, recuerden que más o menos en ciclos de 28 días, la mitad del ciclo es el día de la ovulación, pero no es exactamente ese día. Y recuerden que el esperma también dura un tiempo en el tracto genitourinario de la mujer. Entonces se habla de la ventana fértil, más o menos en el día 14, 5 días antes y hasta 3 días después, es en la semana en que le decimos a las pacientes que pueden estar en etapa fértil, tanto para buscar embarazo como para no. Y si ya sabemos, entendemos todo este ciclo, sabemos que hay unos frenos fisiológicos y es muy fácil de entenderlo así. Por ejemplo, si yo estoy en embarazo, tengo un cuerpo lúteo que está funcionando, que libera mucha progesterona, entonces la progesterona es inhibitoria. Además, que tengo un tejido placentario que libera también progesterona, me va a inhibir los pulsos de GnRH y me va a inhibir las gonadotropinas. Es por eso que no menstruamos y no tenemos ciclos estando en embarazo. Aparte que la progesterona, perdón, la placenta produce un estrógeno que se llama estriol en grandes cantidades, que también puede generar inactivación del eje. Otro freno pues, más o menos fisiológico, la anticoncepción. Yo tengo una progestina que es inhibitoria, entonces me inhibe todo el eje. No se da el pico de LH, que se tiene que dar antes de la ovulación, no se da el pico de estrógenos, entonces no producimos, pues no producimos ciclo normal ovulatorio, no ovulamos, pero al tener unas pastillas placebo o un tiempo de descanso, se bajan todos los niveles de hormonas en el cuerpo y sangramos por deprivación, por falta de hormonas, como pasa en un ciclo normal. Y el fin de cuento es que, pues, el ovario ya al final de la etapa reproductiva, la perimenopausia y la menopausia, ya no funciona porque esos folículos ya se murieron, utilizamos los 500 que íbamos a utilizar en nuestra vida reproductiva. Cuando no hay folículos, no hay producción de estrógenos, y si los estrógenos están bajitos, entonces, ¿cómo sensa el cerebro que tiene los estrógenos bajitos? O sea, produzcamos más gonadotropinas porque están bajitos, y produce muchas gonadotropinas, pero no hay quien actúe, esas gonadotropinas no tienen dónde actuar porque no hay ovario ya, no hay folículos, entonces se sensa todo el tiempo que están bajitos y se producen gonadotropinas,
pero no hay órgano efector. Entonces, en la menopausia tenemos estrógenos bajitos, que se llama hipogonadismo, con gonadotropinas muy altas que están sensando, pero no tienen dónde actuar, se llama hipergonadotrópico, que es la definición fisiológica de la menopausia. Que más o menos es esto: no hay ovario que funcione, no se producen esteroides sexuales, lo sensa, libera mucho, pero no hay dónde actuar. Y vemos endometrios que son delgaditos porque el estrógeno no está actuando en ese endometrio y haciéndolo crecer y proliferar. Y más o menos esa era la idea, como de hacerlo lo más corto posible también, para ameno y grato para ustedes, para que entiendan que aunque es un proceso que en los libros se entiende muy miedoso, entenderlo así de manera práctica puede llegarles a ustedes más fácil y entender otros procesos ya patológicos que ocurren en determinadas enfermedades, como qué es lo que pasa en el ovario poliquístico, qué es lo que pasa en las pacientes con amenorrea, con anovulación, con defectos de las gonadotropinas. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. De antemano le quiero agradecer a la doctora Diana Catalina. Qué pena que no la presentamos ahí al principio. La doctora Diana Catalina es especialista en ginecología y obstetricia y también es especialista en ginecología endocrinológica. Cata, no, mil gracias